Tenga listo el tinto, que ya salen los huevos revueltos y con los ingredientes que faltan para que Colombia declare la emergencia por la violencia hacia las mujeres tras 10 feminicidios este año. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Hoy es viernes 3 de febrero. Valentina Tres Palacios era DJ y tenía 23 años cuando fue asesinada la noche del 22 de enero en Bogotá. Es uno de los 10 casos de feminicidio que lleva al país en apenas 34 días. Esto revivió la petición de declarar una emergencia por la violencia de género que promueven desde hace años políticas y organizaciones feministas. Es una figura que ya existe en Argentina y México con pocos resultados. Si es así, ¿para qué la replicamos? ¿Qué habría de diferente? ¿Qué cambiaría si se aplica aquí en Colombia? La petición todavía no tiene respuesta del gobierno Petro, que sigue en saldo rojo con sus propias promesas de garantizar la seguridad de las mujeres. Elisa Castrillón cubre género en La Silla y con ella vamos a ahondar en qué pasa con la emergencia y si sirve. Elisa, bienvenida. Gracias, Tati. ¿En qué consistiría una emergencia de violencia de género? ¿Qué se va a mover más rápido si el gobierno dice que la va a declarar? Bueno, tratemos de explicar primero qué es eso de las violencias de género. Hay que decir que esa es una figura que aún no existe en Colombia, entonces esta sería la primera vez que la usaríamos y habría que crearla. Y esto le permitiría al gobierno redireccionar plata para atender los casos de violencias de género. La emergencia la tiene que declarar directamente el presidente por medio de un decreto y le permitiría delegar algunas funciones. Lo que están pidiendo en este caso particular las congresistas María José Pizarro y María Fernanda Carrascal del Pacto Histórico es que se cree un cuerpo élite de la policía para los casos de feminicidio, que se hagan campañas de pedagogía y de educación sobre el tema, se forme a funcionarios de la justicia en perspectiva de género y que haya como una atención más rápida a los casos de violencia contra las mujeres. Sin embargo, el objetivo clave de las emergencias es reconocer que hay una crisis humanitaria por violencia de género y que las medidas para atenderla son urgentes. Pero Elisa, esta apuesta no es como muy nebulosa. Siento que hay casos muy puntuales donde además de la indignación generalizada, también hay voluntad política de mover algo. Pues sí tenemos que decir que en lo que tiene que ver con las violencias contra las mujeres, casi siempre hemos tenido que llegar a casos muy dolorosos, muy icónicos, muy mediáticos para que las cosas realmente se muevan. Por ejemplo, a Natalia Ponce de León en 2014 le arrojaron ácido en la cara y casi la matan. Sí. Ese caso judicial se movió en el Congreso y cambió las normas para que la gente sea identificada cuando compra estos componentes químicos y además aumentó a 20 años las penas a personas que ataquen con ácido. Sí. Otro caso es que cuando fue asesinada Rosalvira Celi en el Parque Nacional en 2015, el caso fue tan crudo y tan mediático que hubo una movilización social y una indignación como colectiva y luego el Congreso aprobó una ley con el nombre de ella que tipificó el delito de feminicidio. O sea que una mujer es asesinada en razón del género y eso es un homicidio agravado. Los condenados por esos delitos tienen penas muy altas y no tienen beneficios. Ahí había una combinación entre esa indignación colectiva y la voluntad de quienes toman las decisiones. Sí. Otra cosa sería hablar de qué tanto esas leyes se han aplicado, pero tenerlas puede ser un primer paso. Totalmente. ¿Y tú ves que a la luz del asesinato de Valentina o el de las otras 9 mujeres en estos días hay una movilización similar que nos lleve a declarar la emergencia? Tal vez no hay tanta contundencia en este caso en particular para armar una indignación que lleve a acciones del Estado. Yo creo que es verdad que este caso se ha vuelto mediático de una manera muy revictimizante. Sí. O sea, los medios como que han contado los detalles íntimos de la vida de Valentina y su relación con John Paulus, que es el presunto feminicida, han contado los detalles de su feminicidio y lo han vuelto un show, más allá de realmente propiciar una reflexión sobre eso que pasó y cómo eso se inscribe en un contexto que es muy adverso para las mujeres. Pero sí ha habido una movilización. De hecho, ya hay mujeres recogiendo firmas a través de plataformas digitales para presionar a Gustavo Petro para que declare la emergencia. Y la petición que hicieron las congresistas Carrascal y Pizarro tiene el apoyo de congresistas de otras bancadas como la conservadora. Pero a esa movilización lo que le hace falta es que el gobierno se ponga las pilas y asuma que estamos ante un problema grave que afecta la vida de las mujeres y que necesita acciones concretas y un discurso de cero tolerancia con las violencias basadas en género. Sí. De hecho, mira que esa petición de Carrascal y Pizarro está en el Congreso desde noviembre y según Carrascal no avanzó porque no estaban las prioridades del gobierno. Pero muy seguramente desde el Estado van a decir, bueno, tenemos vicepresidenta, el Ministerio de la Igualdad que ella va a presidir y Petro pues ya le pidió al Congreso crear protocolos para las mujeres e investigar las denuncias que han salido y que incluyen a sus funcionarios.
Sí, pero yo creo que eso hay que mirarlo por partes, Tati. Recordemos, por ejemplo, que el Minigualdad se demoró en llegar al Congreso, aunque Petro prometió desde su campaña que ese sería uno de sus primeros proyectos. Sí. Y aunque el Congreso aprobó la creación del Ministerio de la Igualdad, ese ministerio no está regulado. Es decir, hoy no tiene presupuesto, no tiene funcionarios y tampoco tiene una estructura. ¿Cierto? Y mira que ya hay mujeres que están recogiendo firmas, otras firmas, para que ese ministerio tenga un viceministerio específico para atender los temas de mujeres. Sí. A eso hay que sumarle que desde que Petro llegó a la presidencia han aparecido denuncias de abuso y acoso sexual contra aliados suyos o incluso sus funcionarios. Sí. Como el caso de Alex Flores, que también hablamos de él en Huevos Revueltos, el del secretario general de la presidencia Mauricio Liscano y el de su fallido embajador Víctor de Currea. Sí, a cada uno de ellos se le hizo huevo. Eso, pero mira, Petro apoyó a Flores. Sí. De Currea renunció a su nombramiento antes de que Petro dijera algo sobre las denuncias. Y solo después de apoyar a Mauricio Liscano públicamente a través de Twitter, le tiró la bola del tema al Congreso y le pidió que creara un protocolo de violencias de género para ese organismo. En saldo en rojo. Elisa, en Argentina y en México ya ha habido emergencias como las que se están proponiendo aquí en Colombia. ¿Cómo les ha ido allá con este tema? En México, que tiene un sistema federal, se han declarado 25 alertas de este tipo en varios estados. Pero si uno realmente ve las cifras de feminicidio en ese país, no son para nada alentadoras. De acuerdo. Hoy México sigue siendo el país más peligroso para las mujeres en toda Latinoamérica y desde 2015 los casos aumentaron y ya son más de 1,000 cada año. Aterrador. Lo que sí ha logrado es posicionar el tema, porque esas declaratorias básicamente es que el gobierno reconoce que hay una crisis humanitaria grave, como cuando una población está viviendo una crisis por hambruna o por un desastre natural o por invierno, como se han declarado en Colombia. No quisiera dejarte ir sin preguntarte qué lecciones lees que está dejando esta seguidilla de asesinatos y denuncias de acosos y de abusos. Yo empezaría por hacer un mea culpa de los medios. Creo que los medios y las periodistas tenemos mucho que aprender en el cubrimiento de casos. Hemos gastado mucho tiempo en explicar qué pasó con Valentina Tres Palacios y no, por ejemplo, qué significa su pérdida, qué efectos tiene en su familia, qué efectos tiene en su carrera musical que estaba creciendo y también qué efectos tienen las demás mujeres este tipo de noticias. Sí. Sobre todo, no hemos invertido el mismo espacio en explicar y entender qué podemos hacer para evitar que haya otros casos como estos. Sí. Y también creo que este caso mostró casi como una caricatura que el sistema judicial tiene unas fallas gigantes. Total. Recuerda que hubo fallas en la traducción de las audiencias para que el acusado de feminicidio pues tuviera sus garantías. Cuando capturaron a John Paulus, la policía celebró como un triunfo haberle puesto unas esposas moradas. Sí, gracias. Eso muestra que vale la pena que los órganos judiciales y en general el Estado evalúe qué tanto tiene una real perspectiva de género y qué discurso de verdad tendría que empezar a adoptar para cambiar la lógica de cómo entendemos la violencia de género. Elisa, gracias como siempre por pasar por acá. Gracias, Tati. Esperemos que de verdad las cosas cambien para nosotras. Y arranque el día con estas movidas. El Ministerio de Transporte advirtió que se puede parar la inversión del 70% del Estado en el metro de Bogotá si no se cambia el trazado como quiere el presidente. Oficialmente el Congreso volverá a sesiones extras este martes. Un día antes se prevé la radicación de los proyectos que el gobierno pretende discutir. Y en al menos 3 departamentos el Partido Liberal ya se puso de primeras en la fila para hacer coalición con el pacto histórico de cara a las regionales. Lea esta nota en lasillavacía.com. Todas las movidas de poder están ya al aire en nuestra página, nuestras redes y en el en vivo. Y por acá, cada mañana, espere su desayuno político favorito, que también puede escuchar en el canal de YouTube de La Silla. Soy Tatiana Duque. Tenga un lindo fin de semana.